debo estudiar para ser profesor de español? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Lo más recomendable es haber estudiado una filología, sobre todo una filología hispánica o un grado en español, que es, digamos, el camino directo para acabar siendo profesor de ELE. Pero si no estás estudiando esto o no has estudiado eso, no te preocupes, que no cunda el pánico. Hay muchas otras alternativas que te permitirán ser profesor de español. Por ejemplo, todas las carreras relacionadas con temas de educación y pedagogía son perfectas para ello. También incluyendo otras filologías, filología inglesa, francesa, cualquiera. Todas las carreras que sean de la rama de educación, de una manera u otra, os van a permitir trabajar de profesor de español. Y tranquilos, que si habéis estudiado otra cosa, también es posible ser profesor de español, pero necesitáis más especialización. Pero Elena, ¿qué tipo de curso de máster necesito si he hecho una carrera de educación o si no he hecho una carrera de educación? ¿Cómo me especializo? Bien, ante esto hay un paradigma muy amplio. Puedes hacer un máster de español lengua extranjera en muchas universidades, hay un montón por todo el mundo. Esta posibilidad está en muchísimas universidades, no solo de España, sino también fuera de ella. Y si no quieres hacer un máster porque es más caro, puedes optar también por cursos que te van a acreditar y que te van a ayudar a adquirir los conocimientos para dedicarte a esta profesión. Cursos, por ejemplo, puedo citarte los del Instituto Cervantes, que hace continuamente cursos de formación para profesores de ELE. Ya seas profesor de español y quieras reciclarte un poquito y renovarte, que es algo muy importante, estar actualizado, sino también para aquellos que empezáis y que queréis ir tomando riendas en esto de enseñar español a extranjeros. Aparte de estudiar obviamente tu carrera y tu máster o curso que te habilite como profesor de español, siempre me gusta recomendar hacer la acreditación de examinador DELE. Si no conocéis el DELE, es el examen oficial de español lengua extranjera que acredita el Instituto Cervantes. Hay muchísima gente, extranjeros, que estudian español y que quieren esta certificación oficial, y es esta, el DELE del Instituto Cervantes. Siempre vamos a tener las puertas más abiertas al mercado laboral de esta profesión si tenemos esta acreditación, ya que podemos no solo ser profesores, sino trabajar como examinadores durante estos exámenes. Además, siempre digo que es muy importante reciclarse. El profesor de español no debe ser un profesor encasillado en lo que ya hizo, ya estudió y no necesita ningún cambio ni mejora. El profe español, a mi modo de ver, tiene que ser dinámico y tiene que buscar nuevas formas de enseñar. ELE además es una rama de enseñanza que está creciendo cada vez más, ¿no? Es bastante nueva. Están apareciendo nuevas formas, nuevos métodos para enseñar español. En fin, hay que reciclarse. Acabas de ver un fragmento de mis 2 guías para ser profesor de español. Si quieres disfrutar de los vídeos al completo, aquí te dejo mi primer vídeo y aquí el vídeo más reciente, más actualizado y que espero que disfrutes un montón. Muchas gracias por estar aquí. ¡Chao!